Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy estamos contestando otras dos nuevas preguntas. Un cliente nuestro, seguidor nuestro, fanático de Artesanos Car Club, nos hizo la siguiente pregunta. Su carro tenía auto hold. ¿Qué es auto hold? Se lo recuerdo, esto ya lo hicimos en un video y lo hicimos en esta Q7. Se trata de este botón que está al lado del botón de freno de parqueo y está acá. Ok, no me funciona porque el carro lo tengo en parking. Entonces lo pongo en directo y el vehículo simplemente lo enciendo o lo apago. Les recuerdo, se trata de lo siguiente. Ese botón lo que permite son detenciones temporales. ¿Qué son detenciones temporales? Estoy en una presa, estoy en un semáforo. Simplemente cuando yo arranco, suelto el freno y el vehículo sigue detenido. Solo va a arrancar si yo lo acelero. Eso lo puedo hacer cuantas veces yo lo desee. Como les dije la vez pasada, a mí no me parecía tan útil porque, no sé, no me parecía tan maravilloso. Pero alguien me dijo, un poquito desadaptado, me dice, no, es que cuando yo estoy con mi teléfono chateando y conduciendo, no me permite de pronto irme a golpear el de adelante. Prefiero que me piten a irle a dar un golpe al carro de adelante. Hey, digamos que esa es la utilidad, no lo es, ¿verdad? No, pero digamos que le sirve, sí. Yo pienso que tiene otros motivos más de confort. Entonces esa es una manera muy estúpida de hacerlo, como dijo él, pero bueno. La otra es, si quieres estar confortable, no estar con el freno enganchado, simplemente hundís el botón. El botón se prende y se apaga cuantas veces quiera. Ok, el signo, lo que vemos acá como logo del sistema, es prácticamente el mismo para absolutamente todos estos vehículos alemanes. Es un signo que lo va a reconocer en BMW, como lo vamos a mostrar ahorita. La segunda pregunta la contestamos enseguida. Carlos es quien nos hizo esta pregunta. Entonces vamos a mostrárselo en un BMW y después llegamos a un Mercedes-Benz. Síganme. Ahora estamos en una X4 2015 que estamos vendiendo en Artesanos Car Club, espectacular. Una 28i, es gasolina. En este vehículo seguimos hablando del auto hold. Este es el botón de este vehículo. En este caso se llama auto H, ¿verdad? La misma situación. Cuando lo presiono, me aparece en el dash, me aparece este botón cuando estoy detenido. Si empiezo a caminar, él se quita. Si me detengo, vuelve y se instala esa P verde. Eso es en el BMW, no, en los BMW. Así que ahora seguimos con la respuesta para el señor Carlos con el Mercedes-Benz. Esta es una Porsche Cayenne S 2013. También está disponible en nuestro portal Artesanos Car Club. Apenas tiene 25.000 kilómetros, increíble está. Vamos a mostrar el auto hold de este vehículo. Tiene 1.000.000 de botones. Esto es un avión caza que ni sé manejar. No tiene, o por lo menos no lo encuentro. Hola, don Carlos, estamos en un Mercedes-Benz. Vamos a buscar el auto hold. No lo tenemos por ninguna parte. Déjenme explicarles por qué. Porque en Mercedes-Benz no se llama auto hold, se llama hold. Lo descubrimos de la siguiente manera. ¿Cómo lo activo? Vamos a mirar el dash. Vamos a medio arrancar y aparece hold. Suelto el pedal del freno y no sucede nada, solamente acelero y el vehículo arranca. La pregunta es, ¿cómo lo activé? Hundiendo con más fuerza el pedal. ¿Cuál de los dos sistemas me parece mejor? ¿El de botón o el de pedal? A mí me gusta más el de pedal. Me explico, porque al hacer presión yo elijo el momento en que yo quiero tenerlo. Con el botón quizás siempre está puesto, a no ser que yo lo desconecte de manera manual. A mí, para el irresponsable que conduce manejando el teléfono, pues le conviene más el de botón. Para mí, que escojo en qué momento quiero que se active, simplemente
presiono un poquito más duro y eso es todo. Ojo con algo. Entonces el sistema de frenos de Mercedes-Benz pasa a ser lo siguiente. Ya no solo frena, tiene 3 funciones conocidas en estos momentos con el pedal. Frenar. Estos carros tienen un sistema de VAS. ¿Qué es VAS? VAS es un frenado de emergencia. Me explico. Estoy responsablemente hablando con ustedes y aquí hablando con la cámara y resulta que voy mirando y de pronto se me aparece alguien, un vehículo, una motocicleta, una bicicleta, no sé. Inmediatamente golpeo el pedal y todos los sistemas de seguridad de los Mercedes-Benz, bueno, ya el VAS lo traen para hacer estos otros vehículos, se activan. Si tengo sunroof, si tengo ventanas abiertas, el cinturón de pretensado automático se activa, todos los elementos de seguridad, porque entiende que estoy en un problema. Y sobre todo donde voy a sentir es que el carro, sin necesidad de mucha fuerza de mi pie, va a activar los frenos a su máxima potencia y va a encender en parpadeo las estacionarias y los stops. Estos se quitan cuando yo vuelvo y suelto el freno, entonces se apagan las direccionales, las estacionarias, y vuelven a la normalidad del vehículo. Y la tercera función, ahora que descubrimos, es el hold. Espero que esta información les haya servido. Don Carlos, espero haberle contestado su pregunta. La segunda pregunta que me hacen es cómo funciona Artesanos Car Club. ¿Por qué tenemos siempre carros tan buenos? Déjenme responderles. Si usted tiene un vehículo premium y nos llama a nuestra oficina porque quiere publicar con nosotros, no simplemente publicamos un vehículo porque usted nos va a cancelar un monto X. Nosotros primero conocemos su vehículo y lo conocemos a usted. Nuestros fotógrafos van, toman una fotografía de su vehículo completa, mínimo tomamos 75 fotos, inspeccionamos el carro, no enviamos un mecánico, así que por lo menos miramos el estado del vehículo, cómo lo ha mantenido, miramos los récords que han tenido de mantenimientos, no solamente de agencia, porque hay gente que no los lleva a la agencia, simplemente los lleva a sus talleres de confianza, vemos en los programas, en los sistemas cómo están los mantenimientos, miramos los kilometrajes. A nosotros hay 2 cosas que no nos importan, ni el kilometraje, ni el año del vehículo. Puede ser un modelo 70 que no nos importa. En Premium ocurre todo lo contrario en los autos populares. Estos se valorizan, así que no nos interesa, mientras esté perfecto el carro. Así es, don Alberto, que nosotros, sí, por eso mantenemos vehículos de tan buen estado, casi perfectos, porque sí los seleccionamos. Al que va a comprar le garantizamos varias cosas. Que el vehículo esté en perfectas condiciones. No le podemos dar garantía porque no somos los propietarios ni nos gastamos 1 kilómetro de ese vehículo, pero si le eliminamos una gran porción de su problema, no va a perder tiempo viviendo el vehículo. Número 2, le garantizamos que conocemos al propietario. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, no es solamente seguridad para el que vende, sino para el que compra. Ahora, si usted está vendiendo, a veces no necesariamente él sí le vende su vehículo. Me explico, viene un cliente, el cliente me dice, sí, me gusta tu carro, pero financiame. ¿Cómo se lo va a financiar? Nosotros sí. Al usted publicar con nosotros nos encargamos desde nuestra oficina con nuestro equipo de absolutamente todo. Recoger documentación, hablar con los bancos, que los bancos se encarguen de absolutamente todo, es importantísimo para nosotros. Bueno, estamos detrás del banco para que nos apruebe, ¿verdad? Usted solamente, si está vendiendo, solo firma y le pagamos, pues nuestro comprador le paga. Y si usted vende, simplemente nosotros le decimos venga, firme porque su vehículo está vendido. Eso es servicio. Adquiere una muy buena experiencia no solo con nosotros, sino con su compra de vehículo, que no se lo vuelva una bendita pesadilla, porque hay mucha gente que termina en una pesadilla. Así que, bueno, espero haber respondido a sus preguntas. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Recuerden, sigan enviando sus preguntas a info@artesanoscarclub.com, a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Por favor, sigan preguntando, que esto ha agarrado una dinámica bastante interesante. Hemos ido conociendo los vehículos de manera muy particular. No necesariamente todo lo conocemos, pero de eso se trata. Saludos y muchas gracias por seguirnos.